Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos ya en el segundo episodio de esta segunda etapa de nuestras charlas virtuales que ahora hemos denominado Educar con Sentido. Estamos en una fase muy particular de nuestro propio escenario de reflexión y de desenvolvimiento profesional, pedagógico, educativo, como es la vuelta al cole. Y tenemos junto a Ezequiel Pacerón, el director institucional de la ONG Faro Digital, el placer hoy de conversar con una de las voces que hay que escuchar justamente en este periodo entre que los peques están volviendo al cole y otros todavía están esperando, por ejemplo, para que no somos docentes, pero padres también, que se inicien las clases, ¿no? Probablemente entre esta y la otra semana, durante el mes de septiembre, va a ser el tema de debatir. Hoy tenemos a Fernando Trujillo, una de las voces autorizadas para hablar de este tema, no solo por su propia trayectoria, sino porque él se pegó una currada impresionante durante el confinamiento con dos investigaciones que marcaron mucho la pauta del debate sobre cómo el confinamiento afectó la educación, el sistema educativo en particular, la escuela, pero también cómo afectó a la familia. Fernando junto a su equipo tuvieron el gran mérito de darle voces a todo lo que representa la comunidad educativa, que a veces queda un poco afuera porque nos centramos en voces de grupos separados, ¿no? Fernando con su equipo pudieron darle voces al ecosistema educativo, lo que anticipó ciertas tensiones que después nosotros con otras voces a las que hemos consultado hemos podido percibir, como ha sido esta relación bastante tensa entre familia, con profesores, sobre la vuelta al cole, equipos directivos que consideran o no la familia. Bueno, ¿para qué más adelanto yo más? Si vamos directo con Fernando, que nos va a dar una perspectiva de cómo en su propio contexto en Andalucía, pero también en España, esto se está enfrentando, pero también conocer cómo él percibe que se va a dar. Sin más, Fernando, te agradezco enormemente que hayas aceptado estar con nosotros. Eres profesor titular de la Universidad de Granada, pero también es un pensador en educación muy escuchado en Latinoamérica, como también decías previamente, y en España. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Hola ¿Cómo Pablo, estás? hola Ezequiel. Pues estoy muy contento de estar aquí con vosotros y de poder participar en Educar con Sentido. La verdad es que es uno de estos espacios de calma tranquila en los que apetece poder participar, así que os lo agradezco. Qué lindo concepto este de calma tranquila, ¿no? Porque al fondo podemos, yo con Ezequiel hablábamos de que estas charlas para nosotros fueron como nuestra línea de fuga en términos de Deleuze, ¿no? Dentro de la locura que vivíamos el primer semestre con la pandemia, con los niños que no podían ir al cole y teníamos que seguir haciendo clases, estos espacios de aprendizaje fueron significativos. Entonces, agradecerte nuevamente eso y directamente te parto preguntando una pregunta bien amplia, desde siempre en la temporada anterior le preguntábamos a la gente cómo han vivido el confinamiento, ¿no? ¿Qué experiencia viste? Así que yo te la voy a ampliar un poco en el espectro y te preguntaría cómo han sido estos meses a ti desde septiembre hasta ahora que vuelve el cole, antes de entrar de lleno a esta fase, ¿no? Han pasado muchas cosas, muchas transformaciones, la escuela ha estado muy tensionada, pero también eres profesor de la universidad, es decir, también tienes tu propio entorno familiar. ¿Qué ha significado para ti vivir en una era de la pandemia, a nivel profesional y Bueno, personal? en el plano personal y también profesional ha sido un cambio importante, porque yo realmente estos años atrás casi he vivido instalado en un coche o en un medio de transporte público, moviéndome de un lado a otro. Yo trabajo en una ciudad como Ceuta, en el norte de África, pero en realidad mi sede universitaria y mi contexto pues están en Granada, a 200 y pico kilómetros, y al mismo tiempo pues me he movido mucho estos años en ponencias y sobre todo en formación en centros. Y de repente, pues todo eso ha desaparecido. Y eso ha sido un cambio importante en mi vida y también ha sido una manera de recomponer en qué consistía mi actividad profesional, ¿no? Y poder hasta cierto punto volver a centrarme en esos pequeños detalles que son importantes, ¿no? En el bienestar de mi grupo de amigas y amigos, en el bienestar de la familia más nuclear,
en mantener muy activo el contacto pues, telefónico y a través de la red con bueno, pues una serie de personas que quizás no estaban en la disposición en la que estaba yo. Bueno, ya sabes que aquí en el sur de España los primeros meses de pandemia hubo muy pocos casos y casi no se ha intuido la enfermedad a pesar del ruido mediático. Entonces nos confinamos en una extraña sensación de, bueno, pues de prevención absoluta, pero afortunadamente no hemos casi visto la enfermedad, es distinto a las situaciones de Cataluña y de Madrid. Entonces, en lo personal ha habido un replanteamiento importante de cuál es mi rutina diaria, mi dinámica diaria. Y en lo profesional, pues, bueno, como a todos nosotros, el hecho de solo tener disponibles los recursos digitales, pues, me hizo cambiar. Yo en el segundo cuatrimestre, que es cuando, bueno, pues se produce el confinamiento y demás, solo tenía docencia en posgrado y la rehice completamente para convertirla en una experiencia de aprendizaje-servicio, intentar que con mis grupos de estudiantes de máster, intentar que trascendiera lo que estábamos haciendo para iluminar algún aspecto de la realidad que pudiera servir a otros docentes, intentar no quedarme enganchado de las plataformas educativas, es decir, bueno, pues dediqué creo que bastante tiempo a rehacer mi docencia y después a esta locura que tú ya mencionabas, Pablo, de la investigación entendida como activismo socioeducativo. Todos mis compañeros del grupo de investigación pues teníamos proyectos en marcha y todos quedaron aplazados por estas dos investigaciones que mencionaban, porque entendemos que en buena medida, como decía Boaventura y como dice Boaventura, hay que ser ahora mismo investigadores de retaguardia y hoy la retaguardia era, en su momento, en la primera investigación, pues averiguar cómo podíamos evaluar el tercer trimestre en la escuela acá en España y la segunda investigación más grande, más ambiciosa, pues ver qué podía ocurrir y cuáles eran las necesidades para este segundo curso. Y en esa, pues, llegamos al estío, llegamos al verano y a volver a reiniciarlo todo para pensar la docencia de este primer trimestre, que es fundamentalmente de grado y yo quiero, aunque bueno, ya sabéis que la universidad va a estar en esta modalidad semipresencial, así un poco rara, pues yo quiero seguir con la tónica de engancharme al aprendizaje-servicio para que mis estudiantes le vean sentido a lo que vamos a hacer en este trimestre. Así que en esa tarea estamos yo casi que diría que en un proceso de redefinición personal, de definir quién soy y dónde estoy en este momento, fíjate. Está bueno, Fernando. Me gusta este concepto. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Perfecto. Ezequiel, sí. Este concepto que marcás de la investigación, hilándola con el activismo, ¿no? Activismo socioeducativo y levantando las voces de profesorados, de familias, como estuvimos leyendo en las investigaciones. Pero mi pregunta te la quiero enfocar en base a, después de estas dos investigaciones integrales que realizaste tú con tu equipo de investigación, ¿crees que hubo un acercamiento del Estado hacia, digamos, la investigación científica en educación? ¿Crees que esta pandemia hizo que se escuchen y se levanten un poco más las voces de la escuela, de los apoderados, de los investigadores y las investigadoras? ¿Crees que se tomaron en cuenta cuestiones, hubo un acercamiento ahí para el diseño de este nuevo año que se viene, o todavía nos falta un poquito más para mejorar, ¿no? Para acercar posiciones? Bueno, yo no podría decir sinceramente que he percibido un acercamiento de lo que podríamos llamar el aparato del Estado, del poder público a la investigación. Quizás sí del poder mediático, que también está ahí, que también tiene su importancia. Yo creo que la prensa sí ha estado muy atenta a estas evidencias de investigación, no ya solo las nuestras, que
bueno, en ese sentido hemos sido muy afortunados, bueno, por la atención que hemos recibido. Yo me permití a mí mismo la broma con mi rectora de decirle, rectora, el país abre hoy en pantalla, en titular, con una noticia de investigación educativa. No solo investigan los astrofísicos y los de sanidad, sino que, bueno, ahí está la investigación educativa. Entonces creo que el poder mediático sí lo ha escuchado, porque la prensa creo que ha percibido más la necesidad de tener evidencias, de tener información, de tener datos. Ya te digo que no solo en mi investigación, sino que hemos visto en prensa las investigaciones de Xavier Bonal ahí en Cataluña, hemos visto en prensa los informes de Fundación Cotec. Es decir, yo creo que sí ha habido esa atención. Y esa atención, de alguna manera, tarde o temprano, impactará en la agenda política, que empezará a ver que, bueno, pues que la educación tiene una parte hermosa, si quieres, artística, lo que tú quieras, pero tiene una parte fundamental de investigación muy amplia, muy compleja, desde el ámbito más sociológico al ámbito más psicológico, desde los que hacemos didáctica, desde los que hacen organización escolar. Entonces, el poder político no sé si ha estado preocupado, porque hemos visto, por ejemplo, que durante este tiempo pues, se abrían convocatorias especiales de investigación y todas ellas estaban, con cierta lógica, destinadas al ámbito biosanitario. Pero después hemos descubierto que esta pandemia tiene un componente social que si no lo controlas, pues acaba en el momento en el que estamos. Ahora la curva está subiendo y no es porque el virus haya mutado, es porque realmente todo el ecosistema social de alguna manera es el mejor aliado para el virus. El virus no tiene cerebro, no tiene inteligencia, pero es una máquina perfecta de replicado. Y el entramado social que nosotros hemos creado desde los movimientos de globalización, en el caso de España, muy claramente vinculados al turismo, pues son los aliados perfectos para la replicación del virus. Bueno, pues si no controlas también esos factores sociales, es muy probable que parte de la investigación biosanitaria pues no sea plenamente. Y sin embargo, las convocatorias de investigación no han contemplado la parte social en ningún momento. Entonces, bueno, creo que vamos a llegar al poder político, pero por la vía lenta o por la vía indirecta del poder mediático. Fernando, yo con la pregunta que te hizo Ezequiel y con tu respuesta no puedo dejar de preguntarte algo también para contextualizar un poco la situación de España a nivel internacional, ¿no? Más allá de que queremos preguntarte en estos todavía 30 minutos que nos quedan, cosas concretas sobre la vuelta al cole. Hay una cosa que nos ha pasado y que nosotros que somos latinoamericanos, Ezequiel es argentino, yo de Chile, yo llevo 11 años acá, ya soy residente acá, Ezequiel igual, pero seguimos conectados. Esta situación de cómo explicar, porque tiene más complejidad, pero yo lo explico, pero creo que tú lo puedes explicar mejor que yo, en tanto español y en tanto investigador en educación. ¿Cómo explicar esta idea que hay de que en España, es una idea bien simple, bien titular mediático, y que requiere cierta explicación detallada para que el contexto lo entienda, internacional? ¿Cómo explicar esta idea que ha predominado en Latinoamérica de que en España importan más los bares que las escuelas? O sea, esto ha sido titulares de periódicos de Chile, así te lo digo literalmente, Sí, ¿no? sí. En España importamos. Yo entendiendo que el turismo acá en España es el 15% del PIB de España, o sea, no es poca broma, ¿no? En general, como cuando en Chile se critica la extracción del cobre. Cobre es el 30% del PIB de Chile. Entonces, claro, son cosas que desarticulan o articulan la economía. Por tanto, ¿cómo explicamos esta sensación de no haber planificado? Porque, o de haber planificado, pero no haber tenido una planificación suficiente. Te lo digo, Fernando, y con esto quiero cerrar la pregunta, pero para ponerte contexto, porque con Ezequiel en todas las entrevistas que hemos hecho con personas en Latinoamérica, y hemos consultado voces significativas en Chile, en Argentina y en Uruguay, que probablemente las más significativas en educación, todos se enfrentaban a la pandemia cuando empieza el curso escolar. O sea, parte del año escolar en marzo y viene la pandemia. O sea, Latinoamérica lleva 6 meses, continuando el proceso educativo con pandemia. Y está ahora a 2 meses de terminarlo.
está sacando la tarea adelante. Entonces, la pregunta es, no hubo planificación ahí. ¿Cómo España tiene 6 meses para planificar y hoy tenemos este nivel de incertidumbre? Te lo pregunto así como a nivel, como con este contexto para que nos des tus reflexiones desde lo específico a lo general, por favor. Bueno, en relación con lo que podríamos llamar el sector turismo, tenemos que pensar que en España, leí hace poco un informe que tasaba en torno al 70% el empleo vinculado con ese sector de restauración, de la noche, de los bares. Es decir, hay una enorme masa profesional que está vinculada con el turismo en nuestro país, que deriva en ese porcentaje del PIB que tú mencionabas. Y, bueno, eso ha llevado a que parezca que ha habido más planificación de la apertura de bares y terrazas que de la escuela. Yo creo que son dos fenómenos que no están vinculados. Había que reactivar la economía y se produjo el proceso de desescalada. A mí lo que me sorprende es que a lo largo de todo ese proceso de confinamiento y después de desescalada, pues en realidad todas las autoridades políticas jugaran a lo que a mí me ha gustado llamar el traje nuevo del emperador, que es apelar a una presencialidad simplona en los centros educativos. La escuela va a ser presencial, pero esto exactamente ¿qué significa? Es decir, ¿qué significa que la escuela va a ser presencial? Pues para buena parte de nuestros responsables políticos, la escuela va a ser presencial significa exactamente la escuela vuelve a febrero de 2020. Es decir, a la situación de febrero del 2020. Pero esto ya no es posible, ni en el sentido negativo ni en el sentido positivo. En el sentido negativo, no es posible mantener la escuela sin una serie de medidas higiénico-sanitarias. Yo estoy profundamente preocupado porque evidentemente estas primeras semanas va a haber un foco de atención tan grande en la escuela que no van a faltar los recursos, es decir, no va a faltar ni mascarillas ni gel en las escuelas. El foco de atención probablemente también garantice que bueno, pues que la limpieza, etcétera, etcétera, todo eso va a funcionar. Yo tengo francamente mi preocupación a partir de octubre, noviembre, que seamos capaces de mantener, digamos, esa tensión, que también es tensión presupuestaria, tensión en inversión, pues para llevar ese primer elemento a la escuela. La escuela no va a ser igual porque se necesita un factor de distancia social que es absolutamente novedoso y difícil de acometer en las etapas inferiores del sistema educativo. La escuela no va a ser igual porque hemos tenido un periodo de confinamiento en el cual no sabemos todavía qué ha podido ocurrir. Es decir, lo primero que hay que hacer ahora cuando recibamos a los estudiantes en la escuela es abrir la caja negra y ver qué ha pasado. Es decir, cómo transcurrió el vuelo. Hubo desajustes, ha habido problemas en el aprendizaje. ¿Qué se ha perdido? ¿Se han perdido contenidos? ¿Esto es salvable? Y yo creo que sí. ¿Se ha perdido rutina de aprendizaje? ¿Se ha perdido motivación? Es decir, ¿ha ocurrido algo durante el vuelo que necesitemos saber? Entonces, la idea del traje nuevo del emperador, de volvamos a la presencialidad como si nada hubiera ocurrido, en negativo no va a funcionar, porque hay una serie de cosas novedosas que van a incidir en el aprendizaje. Y en positivo tampoco va a funcionar, porque no vale después del periodo de confinamiento decirle a la escuela que abandone lo digital. Esto sería un doble error. En primer lugar, porque estás perdiendo oportunidades de aprendizaje. En segundo lugar, porque estás tirando el salvavidas que te mantuvo en marcha durante los meses de confinamiento. Entonces, ni en positivo ni en negativo, el traje nuevo del emperador funciona bien. ¿Y qué es lo que ocurre con la planificación que se ha realizado? Pues que se ha puesto toda nuestra confianza en el traje nuevo del emperador. Volvamos a la presencialidad. Pero no se han considerado ninguno de los elementos que
por ejemplo, en América Latina sí se están considerando. Es decir, pues en Perú se están haciendo programas de televisión, pues en Uruguay pues Ceibal sigue en la cabeza de muchos articulando qué significa escuela. Ninguna de esas reflexiones se han hecho en España. Hemos estado mucho más preocupados por la reafirmación de nuestros políticos en la prensa de la necesidad de presencialidad, cuando esa, en el fondo, no la discutía nadie. Es decir, querían convencer a nadie de la presencialidad cuando en el fondo detrás de eso lo que se esconde es un intento de vuelta a febrero de 2020, vuelta que es imposible. O sea, perdón, perdón. En el fondo tú estás diciendo que este problema de haber visto 6 meses de tiempo, ¿no?, para planificar la vuelta al cole, se hace en base a una apuesta que es volver a un escenario que no es viable de volver. Por lo tanto, toda la planificación iba por una ruta hacia ni un lado. Y por eso estamos en esta tensión. Claro, esto explicaría entonces, Fernando, de acuerdo a tu opinión, que haya un escenario tan estándar en España. Es que yo no sé si tú sabes si hay alguna comunidad autónoma que esté viviendo, desde mi percepción ya te digo que no, o sea, de lo que conozco en el contexto, esta vuelta al cole con cierta normalidad y tranquilidad. Hace unos días mi pareja es de Navarra, y su hermana empezó a clase, es profesora, ¿no? Y empezó el cole el miércoles, y también me transmitía un poco esta incertidumbre, ¿no?, de no saber, de que claro, están con los niños en el cole, en el aula, con flechitas, con todo, pero en el patio salen a jugar y se abrazan y son niños, ¿no? Y después van a la plaza y juegan entre los niños. Entonces, ¿cómo no sé si tú conoces alguna, no sé, igual ayuntamiento, alguna provincia, alguna comunidad autónoma, donde las cosas se estén haciendo de manera que podamos poner el foco para escalarlo? O si claro, ¿cómo podemos entender que estandarizadamente en todo el país se haya apostado por esta ruta que tú hablas, el traje del emperador, o esta ruta que no nos lleva a ninguna parte? Bueno, precisamente es que una de las claves del fracaso es la estandarización. Es esta idea de café para todos en un país que es casi federal, pero que además cuando entras en el detalle no es lo mismo una zona de una comunidad autónoma que otra. Yo, por ejemplo, me gustaría hacer ver que pues, por ejemplo, Asturias o Navarra pues sería como 1/3 del tamaño de Andalucía, ¿no? Y claro, pues Andalucía tiene dentro de sí realidades muy complejas. Todo esto a muy pequeña escala, es decir, si esto lo comparas con Brasil, pues no somos más que un pequeño chiste geográfico, ¿no? Pero evidentemente la estandarización es un enorme problema, porque la estandarización es la que ha impuesto este discurso del traje nuevo del emperador. Cuando uno revisa los acuerdos del Ministerio de Educación, en realidad era una llamada a una especie de calma chicha, es decir, no soliviantemos el mar, no levantemos las olas, porque todo va a ir bien, porque los niños no contagian, porque las niñas no contagian, y todo funcionará bien en presencialidad. Y eso se enuncia, pero no se corrige ninguna de las deficiencias que estábamos viendo. Por ejemplo, cuando el 14 de marzo se decreta el estado de alarma, el 16 se abre la escuela a distancia, la escuela digital. Y entonces nos damos cuenta de que no teníamos información sobre la vida real de nuestros estudiantes. No sabíamos nada sobre nuestros estudiantes. Es decir, entonces nos planteamos si tienen dispositivos electrónicos, o si tienen conexión a internet, o si necesitaban volver al aula para tomar sus desayunos y sus comidas. Claro. Y a partir de ahí improvisamos pues acuerdos con Telepizza en Madrid y otros esperpentos. Es decir, ¿cómo se puede tomar la decisión de cerrar la escuela, que además de educar, pues tiene una labor social importantísima en España y en todos los países, sin disponer de la información mínima, no de cuántos niños y niñas van a tener problemas, sino de los nombres concretos de esas familias que necesitan apoyo, para rápidamente haber intervenido a través de las autoridades locales
para haber prestado apoyo social a esas personas. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Pues efectivamente ocurrió. Y lo más interesante es que una vez que detectamos que el confinamiento puede agravar las desigualdades, pues la única decisión que tomamos es volver a la presencialidad, pero no resolver las desigualdades. Es decir, lo importante es volver a la presencialidad, porque la presencialidad en febrero de 2020 ya resolvía el problema de la desigualdad. Pero esto es otro traje nuevo del emperador. ¿Esto quién se lo cree? Es decir, si esa familia tiene problemas para la alimentación de sus hijos, el problema existía en febrero del 2020. Y cuando se detecta, porque el confinamiento, como decía Boaventura, es el gran pedagogo, la pandemia es el gran pedagogo que nos permite ver nuestras debilidades y nuestras falacias. Pues resulta que en lugar de intentar solucionar los problemas, lo que hacemos es resetear el sistema para que vuelva a febrero del 2020. Es una ruta hacia el posible fracaso, porque no estás resolviendo nada. Solo es necesario que haya un repunte para que volvamos a estar en el 14 de marzo de 2020, cuando se decreta el estado de alarma. Y entonces volveremos a tener los mismos problemas, pero sin ninguna solución. Claro, tal cual. E intuyo que sin escuchar las voces del ecosistema educativo, como decía Pablo al principio de la nota, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, Fernando, así a modo de resumen, porque tampoco podemos disponer de tu tiempo todo el día, sería genial, pero en base a estos dos trabajos de investigación de territorio que realizaste, algunos hallazgos que hayas encontrado quizás del estudiantado, o mismo de las familias, o mismo del profesorado, en cuanto a sus percepciones, pero también en cuanto a sus necesidades, ¿no? De cara a esta vuelta al cole y el inicio en España del primer semestre. Algunas así ideas centrales que consideres importantes para tratar de ponerle altura, ¿no? Para tratar de difundirlas, de diseminarlas. Hagamos como unos pequeños titulares, si te parece bien. Una de nuestras primeras conclusiones, pero de este tipo de conclusiones que no son fáciles de redactar, era la sensación, sobre todo en los grupos de discusión, porque las investigaciones la segunda investigación fue de carácter mixto, cuantitativo, cualitativo, con grupos de discusión, pasamos muchas horas hablando con gente, pues una de las conclusiones era la mezcla entre preocupación y responsabilidad en toda la comunidad educativa. Porque que esto lo tuvieran los docentes un poco va con la profesión, ¿no? Es decir, tienes que tener preocupación, tienes que tener responsabilidad, son como mínimos necesarios para ejercer tu trabajo. Pero también lo percibimos en los estudiantes y también los percibimos en las familias. Es decir, estudiantes que, por ejemplo, reclamaban lo que podríamos llamar una educación de calidad para todos, ¿no? Esta frase, este lema que tanto repetimos, pues los estudiantes nos decían: necesitamos que nuestros docentes planteen bien las clases, que nos expliquen bien, que ayuden de manera personalizada a través de tutoría, que no se olviden de ninguno de nuestros compañeros, y nos decían los estudiantes, porque yo tenía un compañero que no podía conectarse y el profesor le mandaba por WhatsApp. Es decir, esta idea en toda la comunidad de preocupación por lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo responsabilidad porque la educación funcione bien. A partir de estos dos sentimientos, de estas dos emociones, muy claramente la idea de alianza, muy claramente. La idea de alianza, por ejemplo, de las familias hacia los docentes. Es decir, familias que, por ejemplo, nos decían que ellas comprendían el estrés al que había estado sometido el docente. Familias que nos decían que necesitaban más información por parte de la escuela para poder ayudar mejor a sus hijas y sus hijos durante el confinamiento. Es decir, la verbalización de la necesidad de fortalecer esta alianza entre los tres
miembros fundamentales de la comunidad educativa, docentes, familias y estudiantes. En tercer lugar, una visión bastante clara de dos, podríamos decir, de dos necesidades. En primer lugar, la necesidad de revisar en profundidad qué significa hoy la escuela y qué significa hoy escolarización y por qué hay que ir a la escuela y qué papel juega en la escuela lo digital. Ahí hay una preocupación, una necesidad muy grande, muy grande. Entonces, por ejemplo, en esta idea de replantearnos qué significa escuela y escolarización, pues muchos estudiantes nos decían que estaban contentos con el nivel de autonomía que habían tenido, especialmente los de bachillerato, formación profesional, algunos de secundaria, que estaban contentos con el nivel de autonomía. Porque creían que ese nivel de autonomía, en el fondo, les había ayudado a aprender cosas que no se aprenden cotidianamente. En este lenguaje de estudiante. Hemos hecho cosas que no hacemos habitualmente. Las familias, por ejemplo, nos hablaban de la importancia de trabajar la rutina como algo personal y no como algo que te impone la institución. Es decir, el individuo que define pues, cuál es su tiempo, cómo lo va a utilizar para su propio aprendizaje, para el desarrollo, para conectarse con otros compañeros y compañeras. Es decir, hay una necesidad importante de repensar qué significa la escuela y qué significa escolarización. Y en segundo lugar, aunque está vinculado, una necesidad muy importante, una necesidad percibida de replantearnos cómo debe ser hoy el currículo. El currículo entendido en el sentido técnico, es decir, objetivos de la educación, contenidos, metodologías, estrategias de evaluación. Por ejemplo, en la primera investigación que hicimos, pues se veía una tensión muy grande entre lo que podríamos llamar dos polos del profesorado. Un polo más cercano a la educación como experiencia, otro polo del profesorado más cercano a la educación como transmisión. Estos son dos grandes ejes en la historia reciente de la educación y además tenemos defensores de ambos. Bueno, pues una de nuestras conclusiones es que estos dos polos no se deben ver como algo enfrentado, sino que realmente tenemos mucha necesidad de ajustar estos dos polos para una convivencia sana y una convivencia razonable en los centros educativos, pero siempre que tengamos claro cuáles son los objetivos hacia los que vamos. Y ahí es donde entramos en el replanteamiento del currículo. Es decir, yo de verdad que creo que esta experiencia de pandemia, de confinamiento, de alteración de la normalidad y casi del statu quo, ha sido utilizada para una reflexión profunda por parte de la comunidad educativa y creo que el poder político y hasta cierto punto también el poder universitario ha sido el que no ha estado a la altura de esa reflexión. Menciono el poder universitario porque también he notado muchas ausencias en ese sentido. Es decir, yo creo que la universidad, al menos las facultades de educación, deberían haber abierto las puertas y haber salido en masa a hacer investigación, a prestar servicio, a trabajar directamente con los centros, a ayudar. Y creo que ahí también ha habido otra ausencia significativa, ¿no? La de la universidad y su capacidad de investigar. Fernando, bueno, la verdad es que todos estos tips abren debates re interesantes, por ejemplo, el tema del currículum. Te voy a plantear dos preguntas directas sobre, todos me parecieron esenciales, pero como dijo Ezequiel, no queremos que hagan más cosas durante el día que esta entrevista, así que voy a puntualizar en dos. Primero, el tema por ejemplo, a nivel curricular, hay un riesgo que en Cataluña no hemos experimentado, seguramente en Andalucía también y en toda España. Hay escuelas que pudieron
no te digo continuar con normalidad el currículum, pero evidentemente el grupo de estudiantes, el grupo de familias que componen la escuela, quizás son de un nivel adquisitivo, un nivel social, que permitía, por ejemplo, que se dieran las condiciones de infraestructura en el hogar para poder continuar con la teleeducación o la educación remota. Así hemos visto algunas experiencias, sin mencionar escuelas, pero alucinantes, desde uno que mandaron un satélite, otras que hicieron gamificación en directo, bueno, unas cosas, unas pasadas, versus veíamos otras escuelas que no prácticamente no hicieron curricularmente nada, cero. O sea, lo que hicieron fue tratar de acompañar al estudiantado durante este proceso, porque claro, la escuela también cumple ese rol, ¿no? Del acompañamiento emocional, familiar. ¿Qué hacemos ahora con la vuelta al cole? Esos conocimientos quizás generan una brecha que ya se perdió. Aquí en Cataluña había un debate sobre si, por ejemplo, los casales se abrían con el fin de recuperar contenido. Hubo un tremendo revuelo por eso, así que se suspendió esa iniciativa que se promovía desde la institucionalidad. Pero hay gente que la defiende, ¿no? Que dice, bueno, es que hay que acercar un poco la pérdida de currículum experimental estos 3-4 meses, porque si no esa brecha es irremediable. Entonces, sobre todo dependiendo el grado, ¿no? O sea, el curso en el que esté. Es distinto que alguien la pierda, un niño la pierda a los 6-7 años, que lo pierda a los 10 años, a los 14 años, a los 16 años. Entonces, te pregunto, ¿qué hacemos con esos contenidos que quedaron a la deriva, por así decirlo, en esta vuelta al cole? ¿Y cómo hacemos para que esta deriva no aumente? Porque también puede pasar, o sea, yo estoy escuchando relatos de profesoras, de directoras y directores de escuela que van a seguir privilegiando por razones lógicas, yo no lo cuestiono, pero por razones lógicas, el acompañamiento emocional que el curricular, porque la escuela, situada en ciertos escenarios de mayor complejidad social, requiere poner esa tarea prioridad por sobre la otra, ¿no? Versus las otras que, por la mayoría concertada, por ejemplo, claro, imagínate, no hacen nada durante 4 meses, ¿cómo justifica que un padre o una madre, y ni hablar las privadas, estén pagando 500, 600 euros? Pero de una otra manera está generando una brecha. No sé cómo lo ves. Y lo último, o sea, de los dos temas que mencionaste sobre el confinamiento, ¿crees que fue un acierto el confinamiento a nivel España completo? Y si pasara un escenario de saturación del sistema sanitario, ¿crees que tengamos, que sería beneficioso o cómo, bueno, creo que la respuesta la puedo anticipar, pero cómo podríamos evitar que hubiese otro confinamiento escolar masivo, ¿no? Otro cierre de las escuelas masivo, si es que se da una vuelta, ¿no? de saturación del sistema de salud? ¿Hay alguna forma de evitar que nos confinemos? ¿Tu percepción es que nos vamos a confinar? Esos dos puntos, no sé cómo los ves. Permíteme, Pablo, que empiece por la segunda porque me permite hilar para llegar a la primera, ¿vale? Bueno, yo creo que se va a evitar un confinamiento de todo el país. Es decir, ya el poder político ha tomado esa decisión. El simple hecho de anunciar el presidente del gobierno pues que puede haber estado de alarmas autonómicos, ¿no? Que en un principio pues causa como sorpresa que una autonomía pueda decretar el estado de alarma. Pero el hecho de que estemos viendo ahora mismo confinamientos de localidad, yo creo que nos hace ver cuál puede ser el futuro inmediato. Pues, por ejemplo, se confinó Santoña hace unos días y ha empezado el curso con la ciudad confinada. Aquí en el sur, Barbate, un pueblecito de la provincia de Cádiz, se ha autoconfinado. El ayuntamiento ha pedido a los vecinos que no salgan más allá de lo imprescindible para reducir un brote que ha surgido en la ciudad, ¿no? Yo creo que vamos a un horizonte de confinamientos locales. Y estos brotes de confinamiento locales yo los leo también como metáfora de lo que deberíamos, de lo que podríamos haber hecho. Yo desde hace ya algún tiempo vengo diciendo que dentro del poder político el gran ausente ha sido en todo momento el poder local, el poder de los ayuntamientos y con ello el poder de la sociedad civil. Yo incluso me atreví a decir en Twitter que muchos ayuntamientos no están
reuniéndose con sus centros educativos, con sus institutos, con sus colegios, para plantear espacios alternativos, para plantear pues, cómo ayudar en las labores de higiene, de limpieza, pues para plantear cómo pueden contribuir a reducir la desigualdad. Bueno, pues estos ayuntamientos recibirán el castigo de un confinamiento más temprano que otros ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos que creen que esto no está en su plano de toma de decisiones y de actuación, van a recibir un castigo más duro, porque no van a poner las medidas necesarias para que no surjan brotes en el plano real donde aparecen, en el plano local. Lo que ocurre es que Madrid tiene un efecto devastador en muchos sentidos. Decimos brotes en Madrid y pensamos que es en la Comunidad de Madrid. Y en lo que están ocurriendo los brotes resulta que es en Madrid ciudad, que es tan grande en la perspectiva española que no alcanzamos a pensar que son brotes en una ciudad. Igual que cuando ocurren brotes en Lleida o en Santoña, están ocurriendo en el plano local. El plano local pues constantemente se ausenta de la discusión, se ausenta de la toma de decisiones, igual que también se le ausenta pues de la distribución de inversiones para la toma, para la actuación. Al ausentarse el plano local, pues la sociedad civil no encuentra los cauces habituales para la actuación a través de ayuntamientos y a través de asociaciones. Y entonces tenemos una enorme ausencia de sociedad civil en este momento. La evidencia más clara es el problema de la conciliación. Una de las razones para la vuelta al cole en presencialidad absoluta, y por ejemplo el documento que sacó el pasado 3 de septiembre la Junta de Andalucía lo dice con absoluta transparencia, pues dice hay que volver a la presencialidad por razones educativas, pero también y sobre todo para la reactivación económica a través de la conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, pues esto en mi opinión es un error. Si confiamos a la escuela toda la actuación en términos de conciliación, estamos dejando fuera, por un lado, a posibles actuaciones en el ámbito laboral, es decir, es el puesto de trabajo el que tiene que ayudarte a ti a conciliar la vida familiar y no la escuela de tus hijos la que tiene que hacer posible tu desempeño laboral. Y por otro lado, al depositar en la escuela toda la labor de conciliación, estamos dejando fuera actuaciones del tercer sector, actuaciones de otros profesionales, actuaciones que provengan de los ayuntamientos. Es decir, se rompe la conexión de la escuela con su plano local. Y la escuela parece que solo rinde cuentas y escucha y tiene que atender en un plano vertical a lo que dice en España el poder regional o el poder nacional. Yo creo que esto ha sido un error de planteamiento. Me preguntabas por si el confinamiento nacional, yo cómo lo veía, bueno, pues creo que en su momento parecía para muchos la única solución. Lo hizo China, lo hizo Italia y parecía que no había otra manera de responder. Pero hoy yo creo que podemos comprender que los confinamientos van a ser locales, pero también como metáfora que necesitamos el poder local para poder intervenir en educación. Y entonces tú me preguntabas por la desigualdad. La desigualdad no es una marca de la escuela ahora, sino que es una marca de la escuela histórica. Ayer mismo revisaba yo los datos de gasto público por alumno en España y hay comunidades que gastan por alumno el doble que otras comunidades. Literalmente. Es decir, hay comunidades que están gastando en torno a la cifra de 4.500, 5.000 euros por alumno, comunidades que están en el rango 7.000, 8.000 y hasta 9.000 euros por alumno. Bueno, pues ahí tienes una primera fuente de desigualdad territorial. En algunos territorios se está gastando más por alumno en educación que en otros territorios. Pero es que además tenemos un sistema doble, público y privado, que genera también situaciones de desigualdad, porque la red privada pues no ha demostrado todavía suficientemente su disponibilidad para trabajar frente a la desigualdad social. En los años 90, cuando España pues recibe un volumen importante de hijas e hijos de familias de otros países,
pues la red privada no estuvo ahí junto a la red pública para trabajar con esos hijos e hijas de familias de origen extranjero. Y eso no se ha corregido y es una debilidad del sistema. Parece que en nuestro país nadie discute que tienen que existir las dos redes. Bueno, pues si tienen que existir las dos redes tienen que asumir el mismo tipo de responsabilidad, no solo educativa, sino también social. Es decir, hay factores de desigualdad meramente ligados a lo educativo. Fíjate que no estamos hablando ni del plano social ni socioeconómico. Lo educativo genera desigualdades. Bueno, cuando esto lo metemos en esta batidora del confinamiento, pues la desigualdad va a crecer como la espuma, no es difícil preverlo. En términos de pérdida que ha supuesto el confinamiento, hoy por hoy no lo sabemos. Hoy por hoy no lo sabemos. Sí sabemos que hay centros que decidieron no avanzar, centros que decidieron no avanzar y revisar contenidos de los primeros trimestres, y centros que decidieron avanzar. Esas tres realidades se han visto en los centros educativos. Esto significa que en el plano de adquisición de contenidos podemos tener al menos tres realidades distintas. Y estas tres realidades pueden tener algún tipo de correlación socioeconómica. Todavía no lo sabemos. Esto hay que investigarlo, evidentemente. Estas tres realidades de avance, de no avance, pero revisión y avance, pues van a generar que los chicos y chicas hayan trabajado contenidos diferentes en todo el sistema educativo. Claro, en un sistema como el nuestro, que vincula tan fuertemente la adquisición de contenidos con el aprendizaje, esto supone un problema. Nuestro sistema equipara aprendizaje con adquisición de contenidos. Entonces, si tú has revisado todos los elementos de la tabla de contenido, pues, bueno, has tenido un buen año. Si te ha faltado algo, ese año no has cumplido con tu obligación como docente y tus estudiantes están mal preparados. Bueno, en primer lugar, habría que cuestionar esto. Es decir, la adquisición de contenidos no es el único objetivo de la escuela. Hay otros objetivos. Tú mencionabas los de carácter, digamos, emocional, pero hay otros contenidos de carácter procedimental, hay otros contenidos de carácter actitudinal. Bueno, la escuela ahora, cuando llegue en septiembre, o ahora que estamos ya arrancando en septiembre, pues como decía antes, tendrá que abrir la caja negra y tendrá que ver si la adquisición de contenidos pues tiene grandes lagunas. Yo lo que espero, lo que me gustaría mucho, es que reflexionáramos sobre qué significa aprendizaje. Porque los chicos y chicas han estado aprendiendo cosas distintas. No me refiero simplemente a que hayan estado aprendiendo a cocinar con sus mamás, sus papás, no me refiero solo a esto, sino a que en el trabajo que han realizado ha habido aprendizaje. Pues, por ejemplo, la importancia de tener un horario regular de trabajo, la importancia de la responsabilidad hacia tus compañeros y compañeras o hacia tu docente. Es decir, ha habido una serie de aprendizajes de este tipo soft del que hablamos ahora tanto, que me gustaría que también se valorara. Esa es un proyecto de investigación que está pendiente y que además tiene que hacer la universidad de la mano de la escuela. Es decir, tenemos que ir a la escuela a acompañarles en el proceso de reflexión acerca de qué ocurrió durante el confinamiento y comprenderlo desde la perspectiva curricular y desde la perspectiva socioeconómica, por supuesto. ¿Cómo podemos solucionar ese posible desajuste? Bueno, pues ahí es donde necesitaríamos, fíjate que no hemos hablado durante todo el tiempo de nuestras charlas, no hemos hablado de inversión, no hemos hablado de presupuestos, no hemos hablado de dinero. Aquí es donde llega el momento. Aquí es donde habría que inyectar inversión en la escuela para poder tener más profesorado, para poder tener más oportunidades, para que si un chico concreto, si una chica concreta ha tenido problemas graves durante el confinamiento, pues poder prestarle recursos extraordinarios para ayudarle, pues, o bien a ganar velocidad, o bien a adquirir los contenidos que no adquirió, o bien a recuperar autoestima,
o a recuperar contacto con sus compañeros. Es decir, aquí es donde llega el momento de inyectar recursos en la escuela. Recursos que, bueno, pues por ahora no están llegando todavía a la escuela y que esperemos que lleguen, podríamos decir, siendo optimistas, a lo largo de las próximas semanas. Este es el segundo fracaso del poder político. Si el primero es más, bueno, conceptual, ¿no? Haber creído la trampa del traje nuevo del emperador, el segundo, pues casi podríamos decir que es procedimental. No vale sacar un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros en septiembre. Es decir, se agradece esa inversión, pero esa inversión hay que plantearla en junio para que llegue en septiembre. Y hoy por hoy, casi en ninguna comunidad autónoma se ha contratado a profesorado, casi en ninguna comunidad autónoma pues se han construido nuevos espacios, etcétera, etcétera. Y estamos hablando, bueno, pues de un país que todavía ha recuperado la inversión que hacía en educación en el año 2009, 2008-2009, cuando la gran recesión pues empieza a socavar los presupuestos públicos. Estamos en los niveles de inversión de 2008-2009. Es decir, hay mucho que recuperar y hay mucho que hacer en ese sentido. Sí, ahí Fernando me gustaría hacer un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, pero también trayendo otra respuesta que nos habías dado previamente, también está en el para qué, ¿no?, de esa inversión económica, ¿no? Para seguir estandarizando, para seguir teniendo un control vertical, como decía Freire, ¿no?, la educación bancaria. Me parece que es súper interesante tu invitación a repensar qué es el aprendizaje y tratar de que cuando llegue esa inversión, si es que llega, poder utilizarla en algún punto para poder utilizar esta crisis que tuvimos como una posibilidad de recuperar el sentido de la educación que no se ha perdido con la pandemia, ¿no? Era una problemática que teníamos de antes, ¿no? En ese sentido, tenemos dos preguntas más para finalizar. Te voy a hacer la primera, que quizás no tiene mucho que ver con lo que venimos charlando, pero me gustaría saber tu opinión, es algo más reflexivo, ¿no? Y después ya cierra Pablo. ¿Crees que esta educación de emergencia que tuvimos digital en algún punto pudo socavar esos mensajes de los tecnofílicos que hablaban de que la educación virtual iba a reemplazar 100% a la escuela, a la figura del docente? En algún punto, en lo personal, es de las poquitas cosas que me agarro como una conquista de esta época bastante trágica para toda la sociedad, pero me gustaría saber un poco qué pensás vos al respecto. Bueno, permíteme una reflexión a partir de tu primer enunciado, ¿no? El para qué. Pues efectivamente, si ahora vamos en España a inyectar inversión en educación, será necesario pensar los para qué, ¿no? Para que de algún modo los para qué iluminen los cómo, ¿no? Pues por ejemplo, figuras ausentes en el debate. Por ejemplo, se detecta que hay un problema de desigualdad social, pero nadie habla de contratar educadores sociales para las escuelas. Se detecta que hay problemas en la familia y nadie habla de intervenir desde los ámbitos de la acción social. Es decir, en esta ausencia de reflexión, puesto que la pandemia realmente la hemos experimentado como una ola que te sobrepasa, pues no hemos sido capaces de ver el ecosistema completo para ver todo lo que estaba ocurriendo. Pues por ejemplo, la idea de café para todos, la idea de estandarización, es un absurdo. No es lo mismo una escuela urbana en una gran capital como Madrid que una escuela rural en la zona norte de Guadalajara, a mitad de camino entre Guadalajara, Cuenca y Aragón. No tiene nada que ver.
habría que ir a un modelo diferenciado en el que realmente, que alguna comunidad autónoma lo ha intentado, como la Comunidad Valenciana, pues en el que había que preguntarle a las escuelas cuáles son sus necesidades, cuáles son las respuestas que ustedes podrían dar a los problemas, qué problema ha tenido la comunidad educativa, vamos a intervenir en ellos con los recursos que sean necesarios. Claro, uno de los recursos puede ser lo digital. Yo, desde hace muchos años ya, bueno, pues me gusta predicar en este espacio, en los intersticios, entre apocalípticos e integrados. Yo creo que ya hace demasiados años que Humberto Eco publicó su libro como para que hayamos superado la dicotomía. Yo creo que somos capaces de ver que hay una parte de la tecnología que apunta hacia un panóptico, que busca nuestros datos para la comercialización y el control, y somos capaces de ver esto y al mismo tiempo somos capaces de ver que la tecnología nos permite generar oportunidades de aprendizaje muy enriquecedores sin las cuales estaríamos realmente desperdiciando ocasiones como esta, de hablar los tres, cada uno desde un punto geográfico distinto. Entonces, creo que ya somos suficientemente maduros como para imbricar los dos elementos y decir, bueno, pues la tecnología en la escuela tiene que ser segura y tiene que proteger la identidad de nuestros estudiantes y su información, pero al mismo tiempo tiene que permitir a la escuela pues conectar con una escuela en el Perú, en el Cusco, porque vamos a hablar sobre pintura, etcétera, etcétera. Tenemos que superar esta dicotomía. Me gustaría que se superara horizontal y verticalmente, es decir, que que la administración, pues cuando piense en tecnología, no piense solo en firmar acuerdos con las grandes tecnológicas para facilitar sus plataformas, sino que también sea capaz de hacer ver que la tecnología pues tiene una parte que es libre, tiene una parte que reflexiona sobre derechos de autor, que reflexiona sobre cómo trabajar protegiendo los datos y que sea capaz de difundirla a las dos. Es decir, creo que en educación tenemos que superar todavía esta dicotomía entre apocalípticos e integrados. Yo ya os decía al principio que, bueno, buena parte de mi labor docente, no la investigadora, sino la docente durante el confinamiento, pues fue reflexionar qué era yo capaz de hacer sin tener que pasar por plataformas de aprendizaje, que de alguna manera estandarizaran mi respuesta, ¿no? Pues la plataforma está organizada en 6 temas, en cada tema pongo un PowerPoint o un vídeo, al vídeo le siguen unas preguntas y todo eso genera una calificación más o menos automática. Y yo, bueno, pues lo que me dediqué es a pensar cómo podemos salir de este esquema, con qué tipo de tecnología y para hacer qué tipo de cosas. Bueno, me gustaría pensar que esa puede ser una de las muchas lecciones de la pandemia, la superación del falso dilema entre apocalípticos e integrados. O mejor dicho, ni siquiera la superación, sino el tomar lo mejor de cada uno, el ver por qué los apocalípticos son apocalípticos, el comprender por qué los integrados son integrados y de alguna manera fusionarlo todo para hacer de la tecnología, bueno, pues una herramienta que pueda prestar un servicio sin caer en las trampas que nos pueda poner pues un mercado neoliberal que está ansioso por coger nuestros datos y nuestra información pues, para hacer con ello lo que buenamente quieran. Bueno, creo que es una tarea pendiente a medio y largo plazo en realidad, porque la transformación digital es una importante transformación cultural sobre la que, bueno, pues tenemos que seguir reflexionando con carácter general y con carácter específico en la escuela. Fernando, ya estamos terminando, solamente dos cosas. Lo primero es que para todos quienes quieran conocer un poco más sobre lo que Fernando nos ha comentado, decirles que él, junto a, bueno, él ha editado un libro que se llama Aprender y enseñar en tiempos de confinamiento,
con el spin-off de la Universidad de Granada Conecta 13, que coordina justamente Fernando y que, bueno, tiene un prólogo de Alejandro Tiana, o sea, el libro tiene buena pinta. Cuéntanos un poco cuándo sale este libro, cómo podemos acceder a él. También hay una nota que vamos a compartir en la presentación de esta entrevista, que se hizo en La Marea, ¿no? Presentando un poco el contenido del texto. ¿Cuándo va a estar disponible y cómo podemos acceder a él? Bueno, el libro en sí mismo es casi una spin-off de estas dos investigaciones. El libro lo hemos redactado el mismo equipo de investigación que ha trabajado en ambas investigaciones, los compañeros y amigos Manuel Fernández Navas de la Universidad de Málaga, Nayara Postigo también de la Universidad de Málaga, Adrián Segura y Ramón Montes de la Universidad de Granada y mi compañero David Álvarez y yo de la Universidad de Granada y Conecta 13. Bueno, la editorial Los Libros de la Catarata nos ha dado la oportunidad de pensar con un poco más de libertad, con algo más de narración, algunas de las preocupaciones que hemos visto en nuestras dos investigaciones. Lo que hemos hecho es seguir con la misma idea de lo primero es preguntarle a la comunidad educativa, y veréis en este libro que cada capítulo arranca con una pequeña entrevista más narrada que interpretada a profesionales de la educación, a maestras, maestros en activo, y a partir de aquí pues vamos tratando una serie de temas que creemos que son importantes para el tiempo que hemos vivido y para el tiempo que vamos a vivir. Pues, en primer lugar, arrancamos con un capítulo dedicado a investigación, a qué sabemos sobre educación y pandemia, y a partir de ahí pues una serie de claves, como son la organización escolar, la propia didáctica en este tiempo que estamos viviendo, la estructura de red, la infraestructura de red, los problemas vinculados con la evaluación, y después un capítulo redactado por Ramón acerca de las finalidades del propio sistema educativo y esta idea de desarrollo integral del individuo. Y además hemos añadido un capítulo sobre uno de los conceptos que nos parece claves derivados del confinamiento, que es el concepto de autonomía del aprendiz, y que creemos que en el fondo tiene un cierto valor profético, es decir, vamos hacia modelos de aprendizaje en los cuales la autonomía no solo va a ser un valor, sino que va a ser necesaria. Pero no es una autonomía en el aislamiento, no es una autonomía de la soledad, sino es una autonomía de quien se sabe en red. Es una autonomía de quien sabe que forma parte de una comunidad de aprendizaje y que puede acudir a ella o que tiene que contribuir a ella para poder aprender, que es un capítulo pues redactado por Nayara Postigo. Bueno, hemos intentado pues, recoger algunas de estas dos investigaciones para ofrecerlas en este formato libro, que además sale muy pronto, el 14 de septiembre esperemos que esté ya en librerías y pronto también en formato digital. Bien, nada más solo para terminar, un mensaje de un minuto, porque es que la verdad es que como dijo Ezequiel, seguiríamos hablando contigo esta mañana, pero entendemos que ya llevamos una hora. Entonces, un mensaje o sea, te queríamos pedir que tú le transmitas un mensaje a los docentes, a la familia, a la comunidad escolar, para este inicio de clase lleno de incertidumbre, llenos de dudas, con ganas de que las cosas funcionen, pero sin saber cómo funcionarán, ¿no? Muy en la tensión entre premoderno y posmoderno, ¿no? Sin saber si la escuela, hace poco Ezequiel te decía que se cuestionaba mucho el sentido de la escuela antes, había incluso discursos que hablaban que la escuela ya no tenía mucho sentido, ¿no? Y ahora hay una cosa que no podemos cuestionar, en la necesidad de la escuela. Pues yo te digo, ¿qué les diría a los profesores que están con este nervio, ¿no? interno de saber si me voy a contagiar, si no, si cómo haré los contenidos? Y a las familias. Un mensaje sucinto que también compartiremos. Bueno, yo creo que el mensaje con el que me gustaría acabar es que necesitamos un pacto por la educación, pero no el pacto que se suele hablar hacia arriba, vertical, firmado por políticos, sino un pacto por la educación entre los profesionales de la educación, las familias, el propio estudiantado y la sociedad civil. Un pacto horizontal de base, con plano local, en el cual vamos a encontrar los apoyos necesarios para eliminar
en la medida de lo posible, las incertidumbres en las que ahora vivimos. El curso escolar 2021 va a salir bien. Y va a salir bien porque creo que los centros educativos y toda su comunidad educativa va a ser capaz de encontrar el punto de equilibrio entre la libertad, entre la esperanza, entre la necesidad de estar con los demás que sustentan una educación plena y también los ajustes necesarios para garantizar pues, que las tasas de infección y de contagio pues, no aumentan. Y yo lo que espero es que seamos capaces de hacerlo, no me cabe duda, pero que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo. No solo los primeros meses, no solo este año, sino también a partir de ahora. Solo que más adelante tendremos que cambiar esos ajustes para evitar el contagio por esos ajustes que nos permitan vivir en un ecosistema natural sin acabar con ese propio ecosistema. Es decir, pacto por la educación horizontal, buscar los apoyos en la familia y la sociedad civil, en el propio estudiantado, para hacer de la escuela un espacio sostenible a medio y a largo plazo. Ese sería un poco el mensaje, además de desearles todo el bien a la comunidad educativa, tanto en España como en América Latina. Espero que quienes ya están acabando el curso pues lo cierren adecuadamente y tomen su descanso, y quienes lo arrancamos ahora, en España y también en muchos otros países en América Latina, pues que vaya tan bien como todos deseamos en el plano sanitario y en el plano educativo y social. Bueno, Fernando, la verdad muy contentos con Pablo por este espacio, por este tiempo que nos dedicaste. La verdad que ha sido una charla más que interesante. Paseamos por muchísimos temas. Esperemos que en un tiempo podamos hacerlo presencialmente, así seguimos profundizando. Pero bueno, agradecerte por tu tiempo y por tus ganas y por tu pasión por el tema. Y eso, ¿algún comentario final que te haya quedado? Y si no, bueno, saludarte y agradecerte. No, nada más, simplemente agradeceros de verdad la oportunidad de hablar con vosotros a través de la red, desearos lo mejor en esta segunda etapa, ahora de Educar con Sentido. Os pedimos que nos sigáis iluminando, trayendo a invitadas y a invitados desde distintas facetas que nos permitan pensar y dialogar y simplemente, bueno, pues un honor el poder haber estado aquí con vosotros, y quedamos emplazados a seguir el debate en la red y a seguir hablando a través de la red. Totalmente. Un abrazo grande, Fernando. Un abrazo, gracias. Que estés bien.